¿Qué tal, chavos? Bienvenidos a una sesión más del curso de diseño de mecanismos de precisión. El día de hoy vamos a estar con una sesión que es una serie de dos partes que complementan, de hecho, la sesión pasada que tuvimos. La vez pasada vimos una introducción y vamos a hablar de un tema que le titulé Fundamentos de los diseños del diseño de los mecanismos de precisión. Y lo voy a dividir en dos partes. ¿Qué vamos a estar viendo en estas sesiones? Diferentes postulados, teorías y conceptos que tienen que ver con leyes que tenemos que aplicar y conocer que aplican para lo que nosotros estamos desarrollando. Anteriormente hablamos que hay conceptos que si bien podemos nosotros o no considerarnos en nuestro sistema, este está interactuando con ciertos fenómenos que debemos de conocer. Entonces hoy vamos a hablar de ciertas posturas, de ciertos fenómenos, de ciertas leyes en las cuales aplican para los sistemas mecánicos y que tenemos que considerar a la hora de estar estableciendo un diseño o un sistema de mecanismo de precisión. Y el primero del que vamos a hablar es conocido como la navaja de Ockman. Yo creo que algunos de ustedes ya han probablemente escuchado sobre este principio, la navaja de Ockman, y este surge a partir de un personaje que estuvo por ahí de los años 1200, 1300, llamado William Ockman. Estos personajes, como ya sabemos de esa época, son normalmente filósofos que lo que estudian son posturas, planteamientos. Él en su caso era un filósofo y un teólogo inglés que trabajaba o estudiaba temas de Aristóteles. Entonces él lo que buscaba era enfatizar el principio aristotélico de que las entidades no deben multiplicarse más allá de lo necesario. Y su postulado lo que establecía era lo que vemos ahí en latín, que significa que la pluralidad no se debe postular sin necesidad. Traduciendo esto a un contexto un poquito más moderno, más actual, lo que él buscaba es explicar es que normalmente la explicación más simple es la más probable, aunque no necesariamente siempre ocurra esto. Por ejemplo, si ustedes están viendo su celular, la clase en su celular, y en algún momento se distraen, dejan el celular en un lado un poco de tiempo y se van al baño por un vaso de agua, qué sé yo, regresan y su celular está apagado. Ustedes tienen que tomar o evaluar qué es lo que pasó, por qué el celular está apagado. ¿Sí? Entonces, van a encontrar diferentes opciones, diferentes probabilidades, pero por lo general, la explicación más sencilla es la más probable. ¿Cuál podría ser? Uno, que esté bloqueado. Lo primero que van a hacer es checar el botón, que no se haya bloqueado. Y si acaso no es eso, ¿qué van a pensar? Que se le acabó la pila. ¿Sí? Y si no, como tercera es, ok, algo está fallando, tiene un problema, hay que llevarlo a reparar. Pero no dicen, ay, se apagó, tiene un problema técnico. No es lo primero que piensan. Lo primero que hacen es oprimir el botón para desbloquearlo. Y ahí les va a decir si eso es o no. O la pila, ir a conectarlo a la energía. Y por lo general, esto es lo que establece la navaja de Ockman. Que nosotros tenemos que tratar de siempre buscar la explicación más sencilla, porque es probable que sea la más correcta. Ahora, actualmente este principio se utiliza también en el tema de las teorías científicas como regla para guiarnos en establecer una hipótesis, establecer un modelo teórico. Por lo tanto, la navaja de Ockman lo que busca es que tenemos que tratar de plantear un problema en sus términos más básicos y simples, como por ejemplo en álgebra. Hay que simplificar la ecuación a través de modelos algebraicos para poder determinar una serie de Fourier o una ecuación diferencial. Ahora, por lo general, la teoría más simple se va a ajustar a los hechos y es probable que esta sea la respuesta correcta. ¿Ok? Por lo tanto, el análisis de límites se puede utilizar para verificar ideas. Hay una frase de Albert Einstein que dice, todo se debe hacer tan simple como sea posible, pero no tampoco llegar a más simple de lo necesario. La navaja de Ockman establece una gran complejidad a la hora de desarrollar diseños. Y hay dos conceptos que tienen que ver con un acróstico, con un nemograma que dice kiss and miss. ¿Qué quiere decir esto? Keep it super simple. Manténlo lo más sencillo posible, súper simple. Keep it
super simple. Y el MIS, make it super simple. Haz lo más sencillo posible. Ahora, para que un sistema al ojo del público general sea simple de usar a la vista, tiene una complejidad de fondo importante en el método de desarrollo, en la estrategia de desarrollo, en los conceptos, en las alternativas evaluadas, en los módulos y las interacciones y en los componentes. Y esto lo tenemos que considerar. Un sistema súper simple tiene un sistema muy complejo en la parte del desarrollo o el diseño del sistema. ¿Ok? Concepto número 2, las leyes de Newton. La mayoría debe conocerlas bien, incluso saber cómo se aplican las leyes de Newton. Y sabemos que estas provienen del físico Isaac Newton, en la época de los 1600, 1700, que Isaac Newton era un físico, teólogo, inventor, alquimista, matemático, y como les digo, la mayoría de estos personajes tenían multidisciplinas. Entonces, él es autor de diferentes leyes donde explican, por ejemplo, el tema de la gravitación, las bases de la mecánica clásica y las 3 leyes que llevan su nombre, la cual una explica el comportamiento de la inercia, la segunda explica la relación entre la fuerza y la aceleración, y la tercera ley, el principio de acción y reacción. ¿Sí? Tenemos que conocer o saber que las leyes aplican para cualquier sistema, independientemente si las consideramos o no. Entonces, la primera ley de Newton establece que un cuerpo no puede cambiar por sí solo su estado inicial, ya sea en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme, a menos que se aplique una fuerza o una serie de fuerzas cuya resultante no sea nula. ¿Esto en qué aplican mecanismos? En todo, en todo. Esta ley se le conoce como la ley de inercia y establece, como lo mencioné, que un cuerpo se va a mantener en reposo o a velocidad constante siempre y cuando no haya alguna fuerza o serie de fuerzas que manipulen esto. Entonces, un mecanismo no se va a mover a menos que tenga un sistema de actuador, que es el sistema que aplica la fuerza. Ahora, si tú dices, tengo un sistema con velocidad constante, no se debería detener nunca, pero hay que considerar fricción, pérdida por calor, etcétera. Que ahorita vamos a hablar de la ley de conservación de la energía. Entonces, tenemos que considerar estos aspectos de fricción, de generación de temperatura, de actuadores que satisfacen la primera ley de Newton. La segunda ley de Newton establece que la aceleración de un objeto es directamente proporcional a la suma de todas sus fuerzas que actúan sobre él e inversamente proporcional a la masa del objeto. Entre más masa tenga el objeto, más difícil es hacer que un objeto cambie su dirección o rapidez, ya sea que éste esté en reposo o en movimiento. Pongo ahí atrás un choque de 2 elefantes. ¿Por qué? Son 2 objetos con gran cantidad de masa que generan cierta fuerza. Va a ser difícil generar una aceleración. De hecho, por ejemplo, en ese caso, si los 2 elefantes tienen la misma fuerza y tienen la misma masa, no se van a mover, no va a haber aceleración. ¿Sí? Aquí, como decíamos, desglosamos la fórmula de este principio de fuerza igual a masa por aceleración a aceleración es igual a fuerza sobre masa. Si está la misma fuerza, si está la misma masa, quiere decir que la sumatoria es 0. Por lo tanto, no va a haber aceleración. ¿Ok? Entonces, tenemos que considerar también el tamaño de nuestros mecanismos, la masa que tienen, la fuerza que vamos a utilizar para establecer aceleración, si vamos a mantener una velocidad constante, si va a tener variaciones en la velocidad a través de aceleraciones. Y esto lo establece la segunda ley de Newton. Y tenemos la tercera ley de Newton, que es conocido como el principio de acción y reacción, que establece que si un cuerpo actúa sobre otro con una fuerza, una acción, este reacciona contra él con otra fuerza igual en valor y en dirección, pero en sentido contrario, que es una reacción. ¿Sí? Entonces, si 2 cuerpos interactúan, va a haber una acción y una reacción. Y esto explica, por ejemplo, lo que vemos en la imagen. Cuando están remando, están aplicando una fuerza de acción contra el agua. Pero el agua va a generar una fuerza de reacción. Aquí, ¿cuál es la importancia? La segunda ley de Newton. Es diferente masa. Estamos sobre una superficie que interactúa. No es lo mismo si el bote o la balsa es puntiaguda, si es redonda
el esfuerzo que se va a generar, la resistencia. Entonces tenemos que considerar estos aspectos a la hora de estar desarrollando un mecanismo, porque las leyes van a aplicar para nuestro sistema. ¿Ok? Vamos con el siguiente concepto, que es la conservación de la energía. ¿Sí? Y tenemos este fenómeno o este juguete, llamémoslo de alguna manera, en el cual nosotros podemos ver cómo estas esferas de metal chocan entre sí y lo que llevan es una conservación de la energía. Si tú utilizas este sistema que le llaman el columpio de Newton, ¿sí? Tú vas a observar que al momento de que, déjenme poner aquí el puntero, que al momento de que tú levantas una esfera, estás introduciendo una energía a tu sistema, la sueltas y va a generar una aceleración máxima y va a generar un choque que va a hacer que la energía, ¿sí?, sea traspasada a las siguientes esferas. Entonces, cuando tú haces o tú introduces esta energía, ¿sí?, tú generas algo que se llama un choque elástico, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Transmites la energía inicial que tienes de una aceleración a una velocidad y lo que logras es establecer un choque elástico que a su vez va a estabilizar esta esfera y va a transferir la energía y va a generar otro choque elástico, otro choque elástico, otro choque elástico y vamos a tener una resultante en esta parte, elevando la siguiente esfera. Eventualmente se van a detener, pero dependiendo la eficiencia del sistema, va a durar cierto tiempo trabajando de esta forma. ¿Qué es lo que establece la ley de la conservación de la energía? Que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Estamos inyectando energía, está saliendo la energía. ¿Qué energía inyectamos? El mover la primera esfera. ¿Sí? Ahora, esta ley establece que toda energía o masa que entra a un sistema debe salir como energía o masa, como calor, ¿sí?, como masa, ¿sí? Y de esto depende la eficiencia de tu sistema. La clave para utilizar la conservación de la energía es identificar en tu sistema cómo la energía entra y en qué cantidad, y cómo sale del sistema y en qué cantidad. Por ejemplo, un torque, cuánto tienes de entrada y cuánto tienes de salida, y ahí estableces cuánta conservación estás teniendo en masa y en energía. Al aplicar la conservación de la energía, aplicas una fuerza en una distancia de entrada que es equivalente a la fuerza aplicada en una distancia de salida. ¿Ok? El siguiente concepto, el principio de Saint-Venant, ¿sí? ¿Qué establece este principio? Saint-Venant también es un personaje, un matemático científico francés, ¿sí?, de la época de los 1700, 1800, que contribuyó en el tema de la mecánica de medios continuos, que de hecho es uno de los principios que utilizamos, por ejemplo, en la simulación de elementos finitos, tanto en la mecánica de sólidos deformables como en la mecánica de fluidos. ¿Qué es lo que establece? La diferencia entre los efectos de dos sistemas de cargas estáticamente equivalentes se hace arbitrariamente pequeña a distancias suficientemente grandes de los puntos de aplicación de dichas cargas. Traducido esto, ¿se acuerdan? O no sé si lo hayan visto, estos modelos de cuerpo libre, por ejemplo. Cuando nosotros hacemos elemento finito, lo que hacemos es dividir en un número finito de elementos geométricos, por lo general triángulos, una sección para su evaluación. Entonces aquí tenemos una o dos presiones, dos cargas, ¿sí? Hacemos la segmentación de elemento finito, generamos las presiones y vemos cómo interactúa la presión en el sistema. Pero aquí podemos ver algo bien interesante. En esta parte, espero que se esté viendo, está la presión y está la presión. En esta zona
En el elemento finito lo que nosotros vemos es el desplazamiento de los nodos, que son estos puntos. Entonces, si se fijan, entre más cercano estés al esfuerzo, más desplazamiento tiene. ¿Por qué? Nuestro nodo inicial estaba ¿en dónde? Vamos a hacer una línea aquí. Nuestro nodo inicial estaba aquí, ¿verdad? Este fue el desplazamiento. Este está un poco más alejado de la zona de esfuerzo y tiene otro desplazamiento menor. Y así en cada una de las zonas. Pasa lo mismo acá. Se va disminuyendo, se va disminuyendo. Y cuando llegas a la zona central, te encuentras que prácticamente no hay deformación. ¿Quiere decir que la carga no está llegando ahí? Sí está llegando. La deformación está llegando. Sin embargo, como lo establece el principio de Saint Venant, en ciertas distancias suficientemente grande, ¿sí? Es más pequeña la deformación o el efecto que tiene en ella. Y lo podemos ver en estos sistemas. ¿Ok? Vamos con el siguiente principio. El principio del rectángulo de oro. ¿Cuál es este principio? Yo creo que muchos lo hemos escuchado. También lo conocemos como la razón áurea, la serie de Fibonacci. ¿Qué es lo que establece? Pitágoras descubrió que el rectángulo de oro era un rectángulo cuyos lados están en proporción. De modo que cuando se corta un cuadrado del rectángulo, el rectángulo resultante tiene las mismas proporciones. Entonces tenemos una porción 1, 1, 3, 5, 8, 13, ¿sí? Y así continuamos la serie de Fibonacci. ¿Qué es lo que da a entender esto y cómo se relaciona esto con la parte del diseño? Aquí lo que podemos aplicar de el rectángulo de oro es la relación que debe existir entre el largo y el ancho de un sistema o de un bloque, de un elemento. Tiene que haber relaciones proporcionadas entre el ancho y el largo. ¿Para qué? Buscando los puntos de estabilidad, buscando que sea estable. Esto lo aplicamos mucho en la parte de diseño y en la parte del dibujo ingenieril. Entonces lo que buscamos son proporciones que den estabilidad a nuestro sistema. Hay sistemas que son estables, hay sistemas que son completamente estables. Por ejemplo, si tuviéramos un sistema dentro de otro, esto es cerrado, completamente estable. Tenemos sistemas estables, pero no completamente, no al 100%, como este sistema que es estable, pero que tiene ciertos límites, que si sale de estos límites se va a convertir en inestable. Y tenemos sistemas que son inestables, como por ejemplo un sistema así. Esto es un sistema inestable, ya que en cualquier momento, o sea, solamente hay un punto en el que se puede mantener la estabilidad. Y fuera de ese punto no hay estabilidad en nuestro sistema. Entonces, con el tema del rectángulo dorado, nosotros podemos buscar estabilidad en nuestro sistema. Y para terminar, tenemos el principio de Abe, o el principio de Abbe, ¿sí? Que es el nombre de este científico que trabajó o desarrolló esta teoría, que se llama Ernest Karl Abbe, que fue un científico entre los 1800 y los 1900, físico, estadístico, óptico, empresario, reformador en la parte alemán, en el área de Alemania, que junto con Carl Zeiss, que es esta empresa, o fundaron esta empresa de lentes, de óptica, y Oro Schott, sentaron las bases de la óptica moderna. Hemos escuchado de ellos en el tema de la óptica. ¿Y cuál es el principio de Abbe? Establece que la máxima exactitud puede obtenerse únicamente cuando un patrón está en línea con el eje que está midiendo. En óptica, la angulación tiene gran importancia y Abbe lo entendía. ¿Sí? Entonces, cuando él, junto con Carl Zeiss y junto con Otto, desarrollan todas estas contribuciones con instrumentos ópticos, se dan cuenta de estos fenómenos. Y si no me equivoco, les platicaba en alguna de las sesiones, por ejemplo, no es lo mismo un grado en un microscopio, la distancia que vas a obtener de forma lineal, a un telescopio, que van a ser miles de kilómetros, en contra de nanómetros tal vez. Bueno,
El principio de ABBE lo que nos dice es que siempre tenemos que tratar de colocar los sistemas de mediciones lo más cerca de la línea de acción para evitar las fallas que se van acumulando. ¿Ok? Y esto, por ejemplo, cuando veamos la clase de sensores y transductores, lo vamos a ver en la instalación. Entonces, siempre trata de colocar, por ejemplo, los rodamientos y los actuadores lo más cercano posible a la línea de acción. Y aquí puse esta imagen porque si hacemos un trazo, ¿qué tanto se mueve? Por ejemplo, si este es nuestro eje central y tenemos una rotación, la distancia aquí y la distancia aquí son muy diferentes, aun y cuando el ángulo sea el mismo. Entonces, si nosotros tenemos nuestro punto de medición aquí, podemos tener cierta resolución a diferencia que si la tenemos acá. Depende qué es lo que estemos buscando. ¿Ok? Entonces, si vamos a medir fuerza, si vamos a medir angulación, hay que tomar en cuenta este principio para saber dónde y cuándo nos conviene más medir aquí y cuándo nos conviene medir más acá, o en los tres y sacar un promedio y corrección, etc. Y esto lo establece el principio de ABBE. ¿Ok? Y con esto cerraríamos esta primera parte de los fundamentos. Tenemos una segunda parte que vamos a ver en la siguiente sesión, pero lo quiero hacer en partes por las cualidades o por las diferentes aplicaciones que tienen y las diferentes teorías que estamos viendo para que no sea tan cargado ni tan complicado. Que si bien el video es relativamente corto, está cargado de mucha información, por eso decidí separarlo en dos partes. Espero que te haya quedado claro y nos vemos muy pronto para la parte 2 de los fundamentos en el diseño de mecanismos de precisión. Saludos a todos y que estén muy bien.